Y este financiamiento lo estamos invirtiendo hacia la población en moneda nacional. Y en eso estamos trabajando. La destitución del ministro de Economía, Alejandro Gil, bajo sospechas de corrupción, ha sacado a la luz el nombre de Fernando Javier Albán Torres, uno de los nuevos empresarios vinculados al poder político y con un largo historial de represión. Albán Torres era uno de los socios de la MIPYME Media Luna, una entidad de la provincia de Ciego de Ávila que dio sus primeros pasos como proyecto de desarrollo local y terminó convertida en una empresa agroindustrial, dueña de la marca Tuaba, cuyos productos eran comercializados en plataformas online como Supermarket 23, administrada por la familia del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías. Antes de convertirse en un hombre de negocios, Albán Torres fue presidente de la FEU en la Universidad de Camagüey, donde se dedicó a lucrar con los recursos que tenía a su disposición y reprimir a quienes apoyaban el proyecto Varela. Tuvo además un papel activo en la expulsión de los estudiantes Joan Colombier y Harold Cepero, quien luego fue asesinado junto al líder opositor Oswaldo Payá. Cubanet verificó que Albán aparece también como socio único y administrador de una empresa de importación y exportación registrada en España, a través de la cual abastecía de equipamiento a la MIPYME Media Luna. Pese a su aval como represor, viajó a Estados Unidos en calidad de representante del sector privado. Hoy su nombre aparece relacionado con el caso de Alejandro Gil. Bueno, aquí estoy de nuevo, cubanos de adentro y de abajo, y hoy para continuar el tema de las MIPYMES, empresas supuestamente privadas. Desde que comencé a analizar la política de Cuba, o sea, el desarrollo de la sociedad, no me he equivocado en un solo de los pronósticos, como no me he equivocado ahora en mis apreciaciones sobre las MIPYMES, supuestas empresas privadas. En Cuba, en las dictaduras de izquierda no existe nada privado. Todavía en las dictaduras de derecha sí existe la privatización. O sea, existe respeto a la propiedad privada. Pero en las dictaduras de izquierda no. En ninguna que yo conozca. Pero vamos a las MIPYMES. ¿Cómo se formaron las MIPYMES y para qué fueron creadas? Hay que estar claro que fueron creadas por el programa del Partido Comunista y para cumplir los objetivos del Partido Comunista. ¿Cuáles son los objetivos del Partido Comunista? Continuar gobernando la nación sin que exista otro partido de oposición. Y para la nomenclatura que está por encima, esa clase alta, esa clase que gobierna y disfruta de las mieles del poder, continuar disfrutando de las mieles del poder, de todos los recursos del pueblo, sin ningún acto de misericordia con el pueblo. El pueblo, de adentro y de abajo más que todo, recoge las sobras del poder. El supuesto altruismo del poder, no es altruismo. Es lo que le sobra al poder. ¿Quiénes componen las MIPYMES? ¿De dónde se ha extraído el capital para formar las MIPYMES? Primero, las MIPYMES son formadas por personas inescrupulosas completamente, de baja sensibilidad, que no aman a su prójimo. Unos obtuvieron el capital robándole al propio pueblo. Sí, porque no cabe otra palabra que el latrocinio, porque esos que piensan que obtuvieron el capital robándole al Estado, no fue robándole al Estado. El Estado no produce. Quien produce es el pueblo. Eso que estaban robando, se lo estaban robando al vecino, al amigo, al pariente, de lo poco que destinaba el Estado para satisfacer necesidades sociales del pueblo. Ese individuo oportunista que tenía acceso a disponer de bienes sociales mediante el defalco, la malversación y otros burdos métodos, se fue apoderando de cierta riqueza o de cierto capital y utilizando para beneficio personal de él y su familia. Hizo un cúmulo de capital de esa forma y lo empleó ahora en el programa estatal de las MIPYMES. Ese es uno de los creadores de las MIPYMES. Lo puedo demostrar. Otros de los que forman parte de esta trampa para burlar el bloqueo y mantener el poder. Funcionarios o exfuncionarios cuyo capital se los proporciona el Estado, o sea, supuestos emprendedores enmascarados, pero que sirven directamente al Estado, al poder. No le voy a llamar ni Estado, al poder. Ahí caen miembros o exmiembros del Ministerio del Interior, miembros o exmiembros de la FARC, miembros o exmiembros de la KGB, disculpen,
No, la KGB no. La contrainteligencia o la seguridad del Estado, ahí están. Con un capital facilitado por el mismo poder. Y tenemos por último algunas supuestas personas que los familiares del exterior le facilitaron el capital, pero también para servir al poder, porque tienen que caer bajo la regla de la estructura gubernamental. Pero todo esto fue apoyado por una gran parte del exilio, asombrosamente, del exilio que supuestamente pretende destruir la dictadura castrocomunista. La van a destruir sirviéndole, como siempre en decenas de maniobras, le han servido al poder castrocomunista. Han satisfecho las pretensiones gubernamentales o los distintos programas que ha emprendido el Partido Comunista de Cuba. Desde luego, junto con las distintas administraciones norteamericanas. Ahí tenemos los tres espías. Les cedieron, negociaron con los tres espías, siempre con la ventaja de la dictadura. ¿Cuánto daño han hecho y continúan haciéndole al pueblo esos tres espías? Porque eran espías que espiaban para la dictadura castrocomunista y no para el progreso de la nación. No, ahí tenemos los tres principales supuestos dueños de las MIPYMES que se hicieron para mejorar la vida de la nación. Y los precios de las MIPYMES son inalcanzables para el cubano de a pie, para el cubano honesto, honrado, de dignidad. Bueno, esto sí queda alguno así, pero no, dentro de estos parámetros un poco tergiversados, porque todos somos pecadores, sí queda mucho pueblo de abajo, muchos, los cuales no pueden contar con los productos de las MIPYMES, o cuentan de una forma muy sacrificada cuando pueden robar algo o hacer algún negocio ilícito. Y estoy hablando de ilícito, sí, porque es ilícito, pero no porque esté en las leyes del Estado, no, porque robar es ilícito, no importa a quién le robes, no importa, y así de esa forma pueden llegar a obtener algún producto. Pero ¿para quién están programadas las MIPYMES? ¿Para el pueblo? No. Para fortalecer, burlar el supuesto embargo y obtener ganancias para el gobierno y personales para individuos inescrupulosos. Yo me asombraba como hace algunos años atrás sacaban por la televisión estos dueños de las MIPYMES donando equipos a un hospital, donando equipos y comida a un hogar de ancianos. Oye, estaban donando lo que les sobraba. 3 veces, 4, 15 veces. Eso que donaban se lo habían sacado al cubano, a su prójimo. Porque es mentira eso de las inversiones, de que invierten $1 y de ganancia obtienen 50 centavos. No. Eso es una burda mentira. Invierten $1 y sacan 3 de ganancia. Porque son abusadores, inescrupulosos, indolentes. No les importa ni el progreso de la nación, ni aliviar penurias de los más desafortunados. Y esto no quiere decir que no hagan negocio para obtener ganancias, que obtengan ganancias, pero ganancias con respeto a la condición humana, con condolencia a los que más sufren, a los que menos tienen, con condolencia a los niños, por lo menos, y a los ancianos que ya desafortunadamente han gastado todo su tiempo de vida trabajando para la sociedad. Pero nada de eso existe. No hay uno de las MIPYMES que vea a un niño mirando un dulce o un caramelo y a sabiendas que no lo puede comprar se lo regalen. Eso lo vi en México, eso lo vi en Venezuela, pero aquí en Cuba no. Las MIPYMES son las empresas, corporaciones o negocios más explotadores que existen en nuestra nación, que enriquecen a los seres humanos más indolentes aún que los funcionarios del Estado. Y bueno, el Estado no les importa esa explotación porque le beneficia para mantenerse en el poder. Aquí en Cuba se estableció ley de oferta y demanda, que era la que funcionaba. Los que más tienen son los que controlan esa ley, los que le colocan precio a los productos. En un sistema como este, con esta estructura de poder y económica, no se puede establecer ley de oferta y demanda, porque quien roba más, quien tiene más capital, es quien le pone el precio a los productos. Por eso hay tanta diferencia entre el cubano de a pie y el otro cubano que pertenece a la clase media o alta. Es un desastre donde el pueblo de abajo y de adentro es el que más sufre. Y no le importa ni al Estado ni a aquellos que tienen negocio dentro de Cuba. No les importa. Son indolentes ante esta burda forma de obtener ganancias. Circulo por la ciudad y los alrededores de la ciudad y he apreciado que los que montan estos negocios en poco tiempo tienen una buena casa,
autos y amplían su negocio en poco tiempo, en corto tiempo. No como sucede en un país capitalista que la mayor parte tienen que ir trabajar, ir procesando, ir adquiriendo ganancias. No, esto es rapidísimo aquí en Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Que están abusando de la condición de los demás. En todo esto, todo este programa de Partido Comunista Gubernamental ha desatado una vertiginosa carrera de corrupción que se descubre un poquito ahora, pero porque le afecta al Estado, porque el Estado está consciente de toda la corrupción que existe. Pero si intenta detenerla o se enfoca en detenerla, se le puede convertir en un problema político. Y ellos no están dispuestos ni a ceder, ni a transformar el poder en una sociedad justa. O bueno, justa en lo más posible. La corrupción domina hoy en todos los aspectos la sociedad cubana. Y esto permitido por el castrocomunismo. Me asombraba como algunos políticos del exterior apoyan aún las supuestas empresas privadas. Pero bueno, siempre de los Estados Unidos ha venido el apoyo al castrocomunismo. Recuerdo las relaciones de Obama legalizando el castrocomunismo, porque fue él quien terminó de legalizar el castrocomunismo. Cuando se restablecen las relaciones, fue cuando en verdad triunfó la revolución de Fidel Castro. Yo miraba asombrado y dolido cómo en aquella ceremonia vinieron los 3 soldados norteamericanos, los 3 marines que habían arriado la bandera, porque Cuba era un sistema dictatorial castrocomunista y rompían las relaciones con los Estados Unidos. Y con las mismas condiciones de dictadura o peores, porque en aquel momento la isla no era una ruina como lo es ahora, o como lo fue aquel día que se restablecieron en aquella ceremonia las relaciones con los Estados Unidos. La misma dictadura por la cual se arrió la bandera está y con los mismos parámetros dictatoriales de cuando estos 3 marines izaron la bandera. ¿Cuál es el logro? ¿Qué se había obtenido? ¿Justicia? No, señores. Todo lo contrario. Se le había dado el gusto a la injusticia. Se le había terminado de llenar el ego a la dictadura castrocomunista. Se le había entregado la victoria. Yo estaba dolido porque sabía que eso contribuiría a fortalecer el poder. Y no solo el poder, sino la representación de Cuba, del castrocomunismo, en toda América y en el mundo también. Es la política que no entiendo. ¿Cómo no entiendo? Estos programas del Partido Comunista aprobados por cientos de miles de cubanos del exterior y del interior, que se suponen quieren lograr la extinción del régimen dictatorial. Yo había titulado en el documental anterior sobre las MIPYMES, empresas del diablo. Sí, porque tienen un contenido satánico. ¿Hasta cuándo vamos a aprobar desde el exterior, precisamente de los Estados Unidos, los programas del Partido Comunista Cubano? ¿Hasta cuándo desde el exterior, desde los Estados Unidos, vamos a aprobar los programas castrocomunistas? Hay que ser bastante estúpido para, en una dictadura donde están unidos los 3 poderes, creer que hay justicia, cuando el poder judicial completo está sometido bajo los intereses del Partido Comunista. Hay que ser bastante estúpido para creer que en un país donde el poder político gubernamental tiene el control absoluto de toda la economía del país y creer que eso que permite el mismo Partido Comunista va a actuar contra él. La base del castrocomunismo y del socialismo es la extinción de la propiedad privada. Que no exista la propiedad privada. Creo que eso fue lo que yo estudié del marxismo y del socialismo. Quizás esté equivocado. ¿Cómo vamos a creer que un programa gubernamental del Partido Comunista, creado por el Partido Comunista, lo va a crear para su propia... Varios objetivos tenían la creación de las MIPYMES. Primero, controlar la economía que poquito a poco se le estaba yendo de las manos a través de mercancía que entraba por los aeropuertos y eso. Segundo, bueno, vamos a decir, el primero era burlar el pequeñísimo embargo. Segundo, ese capital que se le estaba un poco disminuyendo, controlarlo y emplearlo en el fortalecimiento del poder. Aquí entran muchas razones y recuerdo también el cambio de dinero. ¿Qué pretendía el cambio de dinero? Psicología de masa, que el individuo que nunca había tenido 1.000 o 2.000 pesos en el bolsillo, ahora los tenía y decía, como tengo dinero. Pero era una trampa, porque ese dinero que le agregaban
No valía como no vale ahora. Pero bueno, esto es otro tema. Vamos a continuar con los objetivos de las MIPYMES. Que una masa que no tenía empleo o que no estaba dispuesta a trabajarle al Estado por la miseria que paga, tenerla un poco controlada. Hoy existen en Cuba, yo diría que quizá 1 millón de MIPYMES, porque están las MIPYMES grandes, la de los grandes empresarios, la de los grandes funcionarios, porque cumplen la función de funcionarios del gobierno, pero están todas aquellas que se derivan de ahí. Sales a la calle y en una cuadra te encuentras, para ser consecuente, 5 negocios de eso, para ser consecuente. Hay cuadras que yo le he contado 10 MIPYMES. Para bajar los precios de los productos en un país, tiene que haber la mayor cantidad de personas vinculadas a las fuerzas productivas directamente del país. Pero todos estos negocios lo que han hecho es que han aumentado las fuerzas no vinculadas directamente a la producción. Bueno, eso es lo que conozco yo de economía política. Cientos de miles de personas que estaban vinculadas a las fuerzas productivas, vinculadas directamente a la producción, han dejado de pertenecer a esas fuerzas y ahora pertenecen a estas fuerzas no vinculadas directamente a la producción. Esto es un programa gubernamental de distorsión, todo por no hacer concesiones políticas y económicas objetivas que aumenten la producción dentro de la nación. Y ahorita todos van a ser MIPYMES y no vamos a tener quien produzca un alimento en el campo, a no ser que el Estado cometa la locura de obligar al individuo con un látigo. Pero recuerden, pueblo de Cuba, desde aquí, desde esta arboleda, donde no tengo comodidades, prácticamente ese teléfono, hago mi discurso y mi discurso es real. Es un discurso de justicia, es un discurso de amor al prójimo, es un discurso para el pueblo, para el cubano de adentro y de abajo, que no se deje trampear más, que no se deje engañar más, que no se deje tomar más como un objeto político, que no se entretenga más en pequeños negocios, donde tiene que abusar de su prójimo para incrementar sus ganancias. No es justo. Tomen conciencia. ¿Qué nos ha llevado a esta miseria material y espiritual? El castrocomunismo. El sistema gubernamental nos ha desintegrado la conciencia, la sensibilidad. Vivamos todos y no sálvese quien pueda. Tomen conciencia, pueblo de Cuba. Hay que transformar el sistema de gobierno. Hay que desintegrar el castrocomunismo. Y la única alternativa que nos ha dejado el poder ha sido el reclamo pacífico en la calle. Porque no hay otra. Se han utilizado todos los métodos dentro de la estructura gubernamental para reclamar derechos y nunca han funcionado. Desde el 1959 hasta esta fecha, el transporte se ha agravado, el sistema eléctrico se ha seguido complicando, el agua potable, los alimentos, las calles, todo ha ido retrocediendo el respeto a la sociedad y al ciudadano. Todo ha ido retrocediendo en una decadencia de valores generalizada, donde, para decirlo en buen cubano, vives tú y el vecino que se joda. Latrocinio, deshonestidad, deshonor, falta de dignidad, inconsciencia, miseria espiritual y material. Pueblo de Cuba, en ustedes, en que se concienticen, está que salgamos en un 80% de estos problemas. Y aunque los Estados Unidos son bastante culpables de toda esta situación por las maniobras políticas que han hecho, los que determinamos sobre toda esta vorágine de corrupción, de mala política, de decadencia, somos nosotros, principalmente los que estamos aquí dentro de Cuba. La libertad no es un producto de importación, no va a venir de la ONU, no va a venir del sistema interamericano, no va a venir de los Estados Unidos, no va a venir de Europa, no va a venir de ninguno de los mecanismos supuestamente de justicia internacionales. Aquí dentro donde está y aquí dentro donde tenemos que conquistarla. El problema de nosotros, el determinar sobre esto es problema de nosotros. Yo he hablado de las distintas maniobras que han hecho las administraciones norteamericanas en todo este tiempo y es verdad, han ayudado a permanecer la dictadura en el poder. Pero si el pueblo dentro de Cuba determina que no existe más dictadura, se acabó la dictadura y el 80% de nuestra situación económica, social y política estaría resuelto. ¡Viva la libertad!